dominical de la Iglesia Bautista de Madison. Al parecer tenemos a alguien nuevo con nosotros, ¿verdad? La hija de los hermanos aquí, César. ¿Y cuál es el nombre? Me dijo ¿cuál es tu nombre, mija? Jacqueline. Ya, mucho gusto. Gracias por acompañarnos. Es un placer tenerte aquí con nosotros en la iglesia. Qué bueno, qué bueno. Hemos estado orando por ustedes. Hemos estado pidiéndole a Dios por ustedes de la mejor manera. ¿Ok? Nada más para que sepas que hay alguien que se preocupa por ustedes. ¿Ok? Y también por su sobrino, ¿no? Viene siendo el de su nieto de usted viene siendo su sobrino, right? Sí, su sobrino, the little one. Yeah, sí. Bueno, también por Asael, ¿no? Claro, también por Asael. Y pues me imagino que dice que tiene otra hija, ¿verdad? Sí, también por ella. Sí, ok, también por ella estamos orando. Claro, por familias. También por aquí, por Joyner. Bueno, también por Joyner, por David. Sí, estamos ahí. Pero gracias por acompañarnos. ¿Sí tienes uno de estos? ¿No tienes uno de estos? Ahí con el teléfono, ahorita por el momento entonces. Pero vamos a dar comienzo. Vamos a abrir por favor nuestras Biblias en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 3. He's gonna use his phone. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Hebreos 11, capítulo 11, versículo 3. Dice la palabra de Dios así. Solamente usted guíese con su vista ahí, por favor, y yo se lo voy a leer aquí. Dice la palabra de Dios así en Hebreos capítulo 11, versículo 3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Se lo voy a volver a leer otra vez. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vamos a orar antes de seguir adelante. Vamos a pedirle a Dios que nos hable a través de su palabra. Señor mi Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por lo bueno que tú eres con nosotros. De la mejor manera, Señor, hemos visto tu mano sobre nosotros de la mejor manera, en protección. Nos has bendecido hasta más no decir, Señor. Tenemos más de lo que merecemos. Gracias por permitirnos estar en la iglesia para aprender de tu palabra. Ayúdanos, Señor, hoy en este día a aprender acerca de lo que es la creación. No simplemente nada más decir y saber, entender por qué fue hecho todo esto, o el universo, por qué fuimos hechos nosotros, sino que tú tienes un plan y un propósito para cada uno de nosotros. De la mejor manera, Señor, te pedimos que nos ayudes sabiamente a poder entender tu palabra y nos dirijas de la mejor manera. Te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a ver, vamos a tratar, le voy a dejar esto de tarea, porque siempre necesitamos de alguna u otra manera memorizar la palabra de Dios, ¿verdad? Es como la escuela, ¿verdad? O cuando íbamos a la escuela nos dejaban un montón de tarea, ¿verdad? Que nos decían el maestro, bueno, esta tarea va a ser, si fuera un proyecto o algo así, pues era la mejor al fin del semestre, pero déjeme encargarle memorizarse este versículo. Hebreos, el mismo versículo que leímos ahorita, Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nuestra confesión de fe dice, creemos en el relato de la creación dado en Génesis, el cual ha de aceptarse literalmente y no alegóricamente o figurativamente, que el hombre fue creado directamente a la imagen de Dios y a su semejanza.
que la creación del hombre no fue un asunto de evolución, de cambio revolucionario de las especies o desarrollo a través de periodos interminables de tiempo. Desde las formas inferiores hasta los superiores, creemos que todos los animales y la vida vegetal fueron hechos directamente y que la ley establecida por Dios fue la que ellos reprodujeron según su especie. Vemos y entendemos literalmente, ¿verdad? Que hemos escuchado acerca del humanismo, ¿verdad? Que nos viene metiendo, y aún en la escuela, que les viene a mí desde un principio, ¿verdad? Que no, que este mundo surgió de una explosión. Ok, y ahora yo entendiendo en cuanto a esto de la evolución, ¿verdad? Y no entendiendo el humanismo acerca de la creación. Yo una vez le pregunté a un joven, porque estaba aferrado a esto de que este universo se hizo de una explosión. Y le digo, ¿y tú sabes cuáles fueron los químicos o cuál fue todo lo que se utilizó para que todo esto tan hermoso saliera? Porque yo quiero hacer lo mismo. Yo también quiero conseguir esos artefactos, yo también quiero conseguir esos químicos y todo eso. Yo también quiero hacer algo bonito. Okay. Es más, ¿quién los juntó? Es más, dime, si fue, a ver, si algo material, de algo material tú no puedes hacer una persona. De algo material tú puedes formar una imagen, pero no puedes formar una persona. A ver, dime, ¿de qué material nos hicieron a nosotros? Si fue una explosión y todo eso, ¿cómo fue? ¿Que nada más por arte de magia venimos a nacer nosotros aquí? No. Y ya me dice, bueno, es que nos han dicho en la escuela y esto que el otro. Oh, tú lo crees, pero no te lo demuestran. Y yo le dije, a ver, ahora demuéstrame que Dios existe. Me dice, no, por eso es que somos ateos, porque no creemos en Dios. Le digo, ok, entonces tú crees. Tú no eres ateo, porque tú crees. Tú tienes una creencia. Y esa es la evolución. Entonces, tú tienes una fe en alguien que te dijo que este mundo fue evolucionado. Y no es así. ¿Sabes qué? Es como yo le dije y le di un ejemplo. Yo tengo este teléfono. Ahí estaba con mi teléfono. Yo le dije, y le enseñé la parte de atrás. Y le dije, ¿qué es lo que tiene este teléfono en la parte de atrás? Dice, bueno, tiene un logo. Ah, ¿y ese logo qué significa? Es de Apple. Entonces, ¿quién lo hizo? Apple. Ahí está. Entonces, por lógica, si tú, y yo le seguía dando algo lógico. Si yo le dije a él, agarrando cosas aquí y allá, y luego le dije, ¿y ves esto? Que cuando dice algo en la parte de atrás, dice, made in China, made in, y luego, hecho en, y tal, y tal, y tal. Y le digo, oye, pero pues cada cosa ¿alguien la hizo? Cada cosa tiene un nombre, ¿dónde fue hecho? ¿O por quién fue hecho? ¿Tú no te imaginas lo que Dios hizo o tanto y mucho? Que tú te maravillarías en pensar cómo Dios te formó y te creó a ti. Y ese joven se quedó como que perplejo, así como que, wow, yo no lo había entendido de esa manera. Digo, yo no estoy aquí para convencerte. Tú debes de estar convencido porque todo lo que Dios creó, todo lo que tú puedes palpar, todo nada más en el respirar, uno debe de maravillarse. Y entonces ese joven me dijo, wow, en parte tiene lógica. No le digo, todo tiene lógica. Porque lo vemos en el libro de Génesis, y yo con esto quiero seguir adelante, que la lógica es de que nos dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 1, me imagino que usted lo ha leído o se lo sabe de memoria. Tenemos un creador, tenemos un diseñador, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia no trata de probar la existencia de Dios. Los hombres saben que hay un Dios. Solamente los necios dicen no hay Dios. Como dice Salmos 14:1. Fíjense, aquellos que dicen ser ateos es porque no quieren tener una autoridad sobre ellos.
porque es ilógico que podamos decir que no hay un Dios o hay un creador, porque entonces estamos nosotros mismos diciendo que este universo se constituyó de la nada. Y seguiremos entendiendo y comprendiendo que el ateísmo es una doctrina, es algo ilógico que va en contra de Dios, de las leyes de Dios. Entonces debemos entender y comprender que la gente allá afuera, cuando quiere quitar la creación y poner la evolución, quiere quitar que hay un creador, quiere quitar que hay una autoridad suprema sobre cada uno de nosotros. Y entonces dice, bueno, si yo quito todo eso o les hago saber a la gente en la escuela o el humanismo, todo eso, les hago saber a la gente, entonces no tienen que tener temor, no tienen que tener miedo, cada gente va a hacer lo que bien le parezca y todo eso, porque no tienen que dar cuentas o rendir cuentas a nadie. En un momento piensa la gente y decir, bueno, como yo viva es mi determinación, sí, exactamente, pero también va a haber una consecuencia. Pero vamos a ver qué es lo que dice Salmos 14:1. Los hombres saben que hay un Dios, solamente los necios, fíjese, dicen que no hay Dios. Salmos, capítulo 14, versículo 1. Dice la palabra de Dios así. Dice el necio, en su corazón no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Pero le vuelvo a repetir otra vez, conforme a lo que le estaba diciendo acerca del Creador. Y luego dice el hombre que no hay un Dios, porque es necio. Porque sabe que muchas de las veces usted se ha encontrado con aquel joven o con aquella persona y que dice, yo puedo correr, yo puedo ir a la velocidad que yo quiera, que al cabo la policía no me va a agarrar. Qué necio, ¿no? Créamelo, yo lo probé una y otra vez y no resultó bien, porque entre una y otra vez, a la tercera, fue cuando menos me pensaba, a una alta velocidad, y los policías siempre nada más están esperando a aquel que cometa el error, y cuando yo menos pasé como 15, 20 millas arriba del límite, ahí ya tenía ¿cómo se llama? Las lucecitas prendidas, y no era el tiempo de Navidad, era que ya el policía me estaba esperando. ¿Y sabe qué? A esto le quiero llevar con este ejemplo, que yo por necio me decía que el policía no me iba a hacer nada, que aunque yo estuviera haciéndolo una y otra vez, tarde que temprano iba a haber una consecuencia. ¿Y sabe qué? Una vez dijo un hombre, yo no sé si soy ateo o soy creyente, pero sé y creo que hay una autoridad suprema sobre cada uno de nosotros. Pero que aunque yo no lo quiera entender, me lleva a tener fe en que de alguna u otra manera este universo se creó o lo creó alguien. Que aunque yo quisiera decir no existe un creador, por lógica lo existe. ¿Y sabe qué? Algunos creyentes, llegamos a pensar en cierto tiempo por las pruebas, por las luchas, que de alguna u otra manera un hombre dijo una vez, y se lo voy a poner de esta manera, un hombre dijo una vez, yo pasé tantas y muchas pruebas en la iglesia y luchas fuertes y yo llegué a dudar hasta más de una vez que Dios existía. Fíjese, un creyente. Y yo le pregunté, porque yo lo conocí, y yo le pregunté, ¿pero por qué llegaste a pensar y dudar tanto? Dice, es que cuando yo estaba tan metido, tan involucrado en las cosas de Dios, me llegaron a ataques fuertes y duros. Y yo por un momento pensé que yo no iba a poder seguir adelante. Y luego, ¿qué hiciste? Bueno, pues yo le pedí a Dios y oraba. ¿Y qué? ¿Dios no te contestaba? Dice, pero yo menos pensaba que Dios no me contestaba. Le digo, bueno,
pero estabas bien de salud, ¿te faltó algo? Dice, no, pero siempre había incomodidad, siempre había frustración en mi casa y inseguridad. Y yo le dije, por lógica, aquella persona que está involucrada en las cosas de Dios va a recibir los ataques, que es lo que estábamos hablando el otro día. Pero ¿sabes qué? ¿Y qué hiciste? Bueno, pues traté de buscar más de Dios, pero en mi desesperación empecé a dudar. Y yo le dije, es que el problema no es Dios, el problema somos nosotros. Cuando nosotros nos metemos en la cabeza el de qué tan duras las pruebas, el qué tan duras las aflicciones, es cuando empezamos a dudar, como Pedro en su momento. Él dijo, creía en Jesús y lo tenía mero enfrente. Pero ¿qué fue lo que pasó? Cuando vio la tormenta, él quitó sus ojos de Cristo y lo puso en las pruebas. Y es lo que muchas de las veces los cristianos hacemos, que literalmente, que aunque creemos en un Dios verdadero, cuando vienen las pruebas duras y fuertes, empezamos a que nuestra fe empieza a disminuir. Pero ¿sabe por qué empieza a disminuir? Porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando empezamos a flaquear, cuando empezamos a creer menos en Dios, es porque nos hemos alejado de este libro. Entonces, si empezamos a dejar de leer este libro, vamos a empezar de creer más en Dios, en sus promesas, en que Él es fiel, en que sus misericordias, en que su provisión y todo eso. Y vamos a decir, Dios no es tan bueno como yo pensaba. No, es que tú no eres la persona que deberías de ser y estar más acerca de Dios, porque Dios siempre está ahí con nosotros. Las primeras palabras de la revelación de Dios a los hombres explican, fíjese, el origen del universo. Dios es su creador, como lo leímos en Génesis 1:1. La palabra de Dios en Génesis 1:1 en el hebreo es Elohim. Es un nombre plural y significa que hay un solo Dios compuesto de tres personalidades: Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres en uno, la Trinidad. Por esta razón, en Génesis 1:26, vamos a leerlo. Génesis capítulo 1, versículo 26. Y le quiero aclarar este punto en lo que dice aquí en cuanto a mis notas en Elohim, que es un nombre plural, que significa que hay un solo Dios compuesto de tres personalidades. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres, uno, la Trinidad. Por esta razón, en Génesis 1:26 dice la palabra de Dios así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoría entre los peces del mar y las aves, y así sigue diciendo. Pero vemos de esta manera, como dice la palabra, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahí está lo que Dios desde un principio se manifestó a la humanidad. La Trinidad. Lo vimos de alguna manera. Si usted ha escuchado, ha leído que cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad?, estaba siendo bautizado por Juan el Bautista. Ahí vemos que de alguna manera se estaba manifestando también la Trinidad junta. Y vemos cómo Dios en su bondad, en su poder, le hizo saber a la gente, decir que el Padre, y después que descendió, ¿verdad?, el Espíritu Santo como paloma hacia el Señor Jesucristo. Ahí vemos manifestada la Trinidad. Entonces ahora vemos en este pasaje cómo Dios se expresa de la mejor manera para poder formar al hombre, ¿verdad?, para formarnos a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, como dice la palabra de Dios, que somos su imagen. Vamos a seguir adelante. El Padre decretó la creación, dio la orden ejecutiva, como lo dice en el 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. El Hijo ejecutó la creación, fue el agente. Número 1 dice, el Padre decretó la creación, y ya lo leímos. El Hijo ejecutó la creación.
Y vamos a ver qué es lo que dice en Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vemos de alguna manera que y entendemos aquí que el Hijo ejecutó la creación. Ahora vamos a ver en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, el Espíritu Santo, ahora vamos a ver el próximo punto. El Espíritu Santo fue el poder de la creación. Número 1, el Padre decretó la creación. Número 2, el Hijo ejecutó la creación. Y número 3, el Espíritu Santo fue el poder de la creación. Y lo vemos esto en Génesis capítulo 1, versículo 2. Vamos a ir hasta el comienzo de la Biblia y vamos a ver qué es lo que dice en Génesis capítulo 1, versículo 2. El Espíritu Santo fue el poder de la creación. Y vamos a ver en Génesis capítulo 1, versículo 2. Dice la palabra de Dios así: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vemos cómo Dios se manifiesta de una u otra manera, ¿verdad? Y quiere dejar de entender y saber a la humanidad que tanto como Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo se ha demostrado en toda su creación, y se ha demostrado y ha dado a conocer a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y ahora vamos a ver la creación. Vimos primero el Creador, vimos la creación, y ahora vamos a ver, a la creación del hombre. Y luego, como dice ahí, que lo leímos, hagamos al hombre a nuestra imagen. En Génesis 1, 26 y 27, la creación del hombre fue la culminación y consumación de toda la creación. Vamos a ver qué es lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Dice la palabra de Dios así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y las aves de los cielos y las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Fíjese que para todo esto, en cuanto vemos las maravillas de Dios, como Dios ya había en su orden, ¿verdad? Creó el universo y creó todas las plantas y creó los animales, y al último dijo, bueno, pues es bonito tener el universo, es bonito tener los animales, es bonito tener toda esta creación, pero ¿sabe qué? Viene lo más bonito y viene lo más maravilloso, que dijo Dios:
voy a formar al hombre y voy a formar a la humanidad para que de esta manera no simplemente sea nada más un lugar bonito, un lugar atractivo, pero que haya alguien que se señoríe, que alguien que trabaje, que alguien labre. ¿Y sabe qué? Dios nos ha dejado para que cuidemos nosotros de todo de toda la humanidad, de todo el mundo, perdón, de su creación. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? La vamos destruyendo. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros en veces como cristianos, de alguna otra manera, en vez de dar el ejemplo? El otro día estaba mirando, no era una persona cristiana. El otro día fuimos a Wisconsin, a los Dells, aquí adelante. Para nuestra sorpresa, después de que salimos del Dunkin' Donuts, agarramos un café y todo esto, íbamos saliendo y estaba una camioneta y estaba una familia ahí, y la mamá mandó a sus hijos jóvenes a sacar la basura. ¿Y sabe qué fue lo que hicieron estos jóvenes? Usted ha visto el tapete que en veces tienen en la parte de atrás los carros y todo eso, en veces son grandes, en veces son pequeños. Ese era un tapete grande. Agarraron las dos jovencitas, agarraron el tapete y lo llevaron a la grass, al césped. Ahí lo sacudieron todo, un montón de basura. Y yo me quedé y digo, wow, ¿hasta dónde llega la gente? Entonces, yo digo, yo por ser cristiano, yo voy a tratar de cuidar lo que Dios creó. ¿Y sabe qué fue lo que hice? Les dije, ¿por qué son tan sucios? ¿Por qué hacen eso? La señora escuchó, la mamá, y les mandó a recoger toda la basura. Fíjese que es ilógico que muchas y tantas de las veces que nosotros cometiendo ese error tan insignificante, que alguien más lo recoja, que está bien, pues así está tirado aquí. No, que se diga de nosotros como cristianos que cuidamos el universo, lo que Dios creó. Dios no lo dejó a nosotros para que lo disfrutemos, pero no para que también andemos en un chiquero, ¿verdad que no? Pero hay en veces que nosotros definitivamente queremos hacer eso, hacer este mundo como un chiquero. Y entonces Dios nos lo dejó otra vez para que los disfrutemos. La creación del hombre fue la culminación y consumación de toda la creación. Solamente del hombre dijo Dios que fue creado a nuestra imagen. Esto demuestra que el hombre fue creado con personalidad, inteligencia, moralidad, inmortalidad, etc. ¿Cómo tiene Dios? Los animales no tienen, como tiene Dios en cuanto a toda esa personalidad, inteligencia, moralidad y todo eso. Los animales no tienen estas cualidades. Noten el método que usó Dios para crear al hombre. Es un ser de 3 partes. Y esto nos lo dice en Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis capítulo 2, versículo 7. Me imagino que estamos ahí. Ahora vamos a leerlo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces Jehová Dios formó al hombre, o sea, tiene un cuerpo, ¿verdad? Ahora dice, y sopló en su nariz un aliento de vida. Ahí tiene la naturaleza de vida que cada uno de nosotros ahora lo tenemos, y fue un ser viviente. Fíjese, vemos cómo Dios con un propósito desde un principio quería que cada uno de nosotros tuviéramos las mismas cualidades que Él tiene y siguiéramos al pie de la letra al comportarnos como Él. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si Él nos creó con una personalidad, inteligencia, moralidad, fíjese, ¿qué nos dice un principio? Que Dios nos creó a su imagen para que seamos más como Él. Pero ¿qué es lo que hace ahora el hombre? Ahora viene a tomar y retomar esta mentalidad de que no, este mundo fue una evolución y no fue una creación. ¿Y sabe qué? Lastimosamente, porque Dios en su misericordia y en su grandeza, después que tanto el hombre está pecando y que tanto la humanidad está yendo en contra de Dios, como después dice
si no mal recuerdo, en el libro de Romanos, que Dios los entregó una mente reprobada. ¿Por qué? Porque la gente dice, no, lo que yo he hecho, no como yo he sido y todo esto, y no tengo que darle a nadie, ¿cómo se puede decir? Cuentas, exactamente. Gracias, hermano. No tengo que dar cuentas a nadie. ¿Y sabe qué? Entonces dice Dios, ok, bueno, vamos a ver si es cierto. Te voy a dar una mente reprobada. ¿Y sabe qué? ¿Y qué es lo que está pasando ahorita? ¿Qué es lo que más se está viendo desafortunadamente ahorita en cuanto al homosexualismo y el lesbianismo? Y este mundo va de mal en peor, desafortunadamente. Ya vimos que es un ser de tres partes y lo vimos en Génesis capítulo 2, versículo 7. Y ahora vamos a ver un par de, unos 2, 3 pasajes más aquí y vamos a estar terminando. Vamos a ver Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses 5, 23. Dice la palabra de Dios así, y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, fíjese, espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí nos vuelve a repetir otra vez acerca de lo que yo le estaba diciendo. Es un ser de tres partes, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, en que el hombre quiera decir que no hay vida después de la muerte, es ilógico, porque Dios nos creó con un propósito, porque nos creó a su imagen y su semejanza. ¿Usted cree que Dios va a deshacer literalmente o va a deshacerse de una creación suya, lo cual es la humanidad? Claro que no. Ahora, en el punto que la gente llega a entender y comprender cómo es que Dios, un Dios de amor, mandaría a una persona al infierno, es ilógico, porque dice Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entendemos y comprendemos que Dios no quiere que vayamos al infierno, pero porque dice la palabra de Dios en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Entonces ahí la persona debería entender, sí, Dios me ama, pero también hay consecuencias por mi pecado. Y lastimosamente el pecado es el que nos separa de entrar a la gloria. El pecado es el que nos separa de entrar al cielo. Entonces, porque la paga del pecado es muerte. Y es lastimosamente en el infierno si no se arrepiente, ¿verdad? Vamos a seguir adelante. A ver, tiene un cuerpo del polvo de la tierra, un espíritu, el cual Dios sopló, y el alma, que es un ser viviente. Hizo a la mujer del hombre. Y eso lo hemos leído, ¿verdad? Y eso lo hemos escuchado y se lo vamos a repasar una vez más por causa de la lección aquí, por si de alguna manera el día de mañana usted quiere tomar esta lección y enseñarla a alguien más acerca de la creación, que a lo mejor esté dudando esta persona, usted puede enseñarle por medio de esta lección concreta a esta gente. Vamos a ver qué hizo Dios a la mujer del hombre. Génesis capítulo 2, versículo 21 al 23, Génesis 2, 21 y 23, al 23, perdón. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Fíjese, algo también hermoso que Dios nos deja ver aquí. Dios nos dice que de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer. Porque es ilógico que aquella persona que no quiere entender y saber que hay un solo Dios, que hay Dios, un creador, y quiere de alguna manera vivir deliberadamente y decir, bueno,
Si Dios hizo la humanidad y todo eso para que las disfrutemos, ok, está bien. Por eso hay un montón de mujeriegos. Por eso hay un montón de mujeres impías que de la mejor manera viven desenfrenadamente en su pecado. ¿Por qué? Porque no quieren literalmente tener no quieren sujetarse a la ley de Dios, no quieren tener un compromiso con Dios. Por eso es que deliberadamente hay libremente jactándose de que tienen una mujer, que tienen otra mujer, y que deliberadamente tienen un hombre, tienen otro hombre, cuando Dios constituyó desde un principio que el matrimonio solamente iba a ser con una sola mujer y para siempre. Entonces entiendo que aquella persona que es inconversa, que no entiende la ley de Dios, ¿verdad? Que no entiende literalmente lo que es el matrimonio bíblico, viven desenfrenadamente y pues sí, lastimosamente viven perdiendo sus hogares, sus matrimonios. Pero ¿cómo puede suceder esto en el cristianismo? O aquel que conoce de Dios. ¿Por qué debería de pasar? Cesó toda creación al terminar con la creación del hombre, ya se lo leí. Y en conclusión, ¿tiene usted la clase de fe mencionada en Hebreos 11:3? Como le dije hace ratito, esto lo vamos a memorizar. Hebreos, capítulo 11, versículo 3. Vamos a leerlo una vez más para poder terminar. Que dice la palabra de Dios así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Tiene usted la clase de fe mencionada en Hebreos aquí, en este pasaje? ¿Usted cree literalmente por fe que este mundo fue creado por Dios y que Dios creó a la imagen y semejanza a la humanidad? ¿Usted lo cree? Si usted lo cree, créamelo, hay gente afuera que no lo entiende, que no lo sabe. Allá afuera hay gente que sigue batallando en que, bueno, creo que sí existe Dios, bueno, que medio me están haciendo entender esto. De alguna otra manera, si usted se lo demuestra con la palabra de Dios, literalmente el día de mañana esa persona va a ser salva. Esa persona, si entiende que hay un Dios, va a entender que hay una consecuencia por su pecado y que hay un cielo y que hay un infierno. Mientras esa persona reconozca que hay un Dios, tiene fe y confianza en algo o en alguien. Mientras esa persona no tenga fe y confianza en Dios, desafortunadamente esa persona va a seguir creyendo erróneamente en sus cosas, va a tener sus creencias y nunca va a poder recibir a Cristo como su Salvador porque no cree que hay un Dios. Entonces, que aunque Él quiera portarse de la mejor manera, que aunque Él quiera vivir de la mejor manera, nunca lo va a lograr, porque día con día pecamos. Pero si no recibe a Cristo como su Salvador, aunque por más bien que se porte, que aunque dice la palabra de Dios, que no por obras para que nadie se gloríe, no porque se porte bien va a ir al cielo, sino que simplemente si no recibe a Cristo como su Salvador, no va a ir al cielo. No es de que lo diga yo, ¿verdad? Porque lo dice la palabra de Dios. Pero bueno, este es un tema bien interesante acerca de la creación. Hermanos, vamos a orar y vamos a dar por terminada la escuela dominical y vamos a tener unos 5 minutitos para poder comenzar el servicio aquí. Vamos a orar. Señor mi Dios y Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por que tú en tu palabra nos dejas escrito en cuanto a la creación, de cómo fue todo esto tan hermoso, y pudiéramos leer el libro de Génesis de acerca de la creación en el primer día hasta el sexto día y de alguna otra manera, Dios, cómo tú nos relatas hermosamente todo lo que fue el suceso que pasó. Dios, ayúdanos siempre a recordarnos, porque aunque vengan pruebas, que aunque vengan sismos, que venga lo que venga, que en veces pensamos que es algo trágico, sí es algo trágico, pero Dios, enfocarnos en lo maravilloso que tú eres para con nosotros, en la creación hermosa que tú has hecho en nosotros. Gracias, Señor, y ayúdanos a transmitir esto, Señor, a otros que también te conozcan y entiendan y comprendan que si entienden y comprenden que hay un Dios, van a comprender y entender que van a poder tener un Salvador y van a poder llegar al cielo el día que ellos mueran poniendo su confianza en el Señor Jesucristo. Gracias por lo bueno que tú eres con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, estamos despedidos. Comenzamos en unos 5 minutitos. Gracias.